Imagínate esto, una vibrante tarde en Madrid, donde un hombre con una simple camiseta entra a un café, ocultando un secreto que lo cambia todo. Él es Javier Morales, un CEO multimillonario confundido con un don nadie. Frente a él está Sofía, una mujer que lo desprecia en segundos, sin saber que acaba de insultar al hombre que tiene su futuro en sus manos. Una cita desastrosa, una revelación impactante y una oportunidad de redención que podría encender una historia de amor, o destruirlo todo. ¿Podrá el orgullo separarlos, o construirán algo extraordinario juntos? Quédate, porque esta historia de errores, confianza y segundas oportunidades te mantendrá enganchado hasta el final. En una cálida tarde de verano en Madrid, el bullicio de la ciudad vibraba con el ritmo característico de la capital española. Los cafés de la Plaza Mayor estaban repletos de turistas y locales disfrutando de un café con leche o un tinto de verano. Entre la multitud, un hombre caminaba con paso tranquilo, vestido con una sencilla camiseta blanca, vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas. Nadie podría imaginar que este hombre, Javier Morales, era el CEO de Construcciones Morales, una de las empresas de construcción más prestigiosas de España, con proyectos que se extendían desde los rascacielos de Madrid hasta los complejos turísticos de la Costa del Sol. Javier, de 34 años, tenía un aire desenfadado, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa amable que ocultaba su verdadera identidad. Había decidido asistir a una cita a ciegas organizada por su tía Carmen, una mujer de carácter fuerte que no aceptaba un no por respuesta. «Javier, ya es hora de que encuentres una buena mujer», le había dicho Carmen con su típico tono autoritario. «Esta chica, Sofía, es perfecta para ti. Es lista, trabaja duro y tiene los pies en la tierra». Javier, aunque escéptico, aceptó. No por falta de opciones, sino porque quería complacer a su tía y, tal vez, porque una parte de él anhelaba encontrar a alguien que lo viera más allá de su riqueza y estatus. La cita estaba pactada en un pequeño café en el barrio de Malasaña, un lugar bohemio y lleno de vida. Javier llegó temprano, pidió un cortado y se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras observaba a los transeúntes, pensó en cómo su vida había cambiado desde que heredó la empresa de su padre. Había trabajado incansablemente para modernizarla, convirtiéndola en un gigante del sector. Pero también había aprendido a proteger su privacidad, a mantener su verdadera identidad en las sombras. Para él, la humildad era un escudo contra las ambiciones vacías de quienes solo veían su fortuna. De repente, la puerta del café se abrió y entró una mujer. Sofía López, de 28 años, era una figura elegante, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y un vestido negro que denotaba profesionalidad. Trabajaba como secretaria en una pequeña filial de Construcciones Morales, aunque no tenía idea de que la empresa matriz estaba dirigida por el hombre que ahora la esperaba. Sofía miró a su alrededor, buscando a su cita, y sus ojos se posaron en Javier. Su expresión cambió de curiosidad a desdén en un instante. «¿Tú eres Javier?», preguntó, con un tono que apenas ocultaba su decepción. «Sí, soy yo», respondió él, levantándose con una sonrisa cortés. «Encantado de conocerte, Sofía». Ella lo miró de arriba abajo, deteniéndose en sus zapatillas gastadas y su camiseta arrugada. «Vaya, pensé que serías diferente», dijo, sentándose con una postura rígida. «Mi amiga me dijo que trabajas en construcción, ¿verdad? ¿Eres albañil o algo por el estilo?». Javier, acostumbrado a este tipo de malentendidos, mantuvo su sonrisa. «Algo así», respondió vagamente, sin querer revelar más. Quería conocer a Sofía, ver quién era realmente antes de mostrar sus cartas. La conversación comenzó tensa. Sofía, con una actitud cada vez más condescendiente, hablaba de su trabajo en la empresa, de cómo había escalado desde recepcionista hasta secretaria ejecutiva en solo 2 años. «No es fácil trabajar en un lugar como ese», dijo, con un aire de superioridad. «La gente como yo tiene que esforzarse el doble para destacar entre tanto mediocre». «¿Y tú? ¿Qué haces exactamente?». «Porque, sinceramente, no pareces alguien que tenga mucho potencial». Javier sintió una punzada de irritación, pero mantuvo la calma. «Construyo cosas», respondió con una simplicidad que hizo que Sofía soltara una risa sarcástica. «¿Cosas? ¿Cómo qué? ¿Paredes? ¿Casas de pueblo?», replicó ella, con un tono burlón. «Mira, no quiero ofenderte, pero creo que mi tía se equivocó al organizar esto. Busco a alguien con ambición, alguien que pueda seguirme el ritmo. No un obrero». Las palabras de Sofía cortaron como un cuchillo, pero Javier no se inmutó.
Había enfrentado situaciones peores en las salas de juntas, negociando con tiburones financieros. Entiendo, dijo, con una calma que escondía su creciente indignación. Quizá tengas razón. No soy lo que esperabas. La cita terminó rápidamente. Sofía se despidió con una sonrisa forzada y un lo siento, pero no creo que esto funcione. Javier, por su parte, simplemente asintió y pagó la cuenta, dejando una generosa propina al camarero. Mientras caminaba de regreso a su apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca, no podía evitar sentir una mezcla de decepción y curiosidad. ¿Quién era esta mujer que lo había juzgado tan rápido? Y, más importante aún, ¿qué pasaría cuando descubriera la verdad? La verdad sale a la luz. Una semana después de la desastrosa cita, Javier se encontraba en las oficinas de la filial de Construcciones Morales en el corazón de Madrid. Había decidido hacer una visita sorpresa para revisar el progreso de un nuevo proyecto, un complejo residencial de lujo que prometía redefinir el skyline de la ciudad. Vestido con un traje impecable de corte italiano, Javier emanaba una autoridad silenciosa. Sus empleados lo respetaban no solo por su posición, sino por su capacidad para liderar con empatía y determinación. Sin embargo, hoy no estaba de humor para cortesías. Las palabras de Sofía aún resonaban en su mente, no por dolor, sino por la indignación de haber sido juzgado tan injustamente. En la oficina, el ambiente era frenético. Los empleados corrían de un lado a otro, preparando documentos para la visita del gran jefe. Sofía, como siempre, estaba en su escritorio, organizando agendas y respondiendo correos con su habitual eficiencia. Había olvidado por completo la cita con Javier. Para ella, no era más que un recuerdo vago de un encuentro decepcionante. Su enfoque estaba en impresionar al misterioso CEO, de quien solo había oído rumores. Dicen que es joven, pero implacable, comentó una compañera mientras pasaban frente a su escritorio. Nadie sabe mucho de él, pero si te cruzas en su camino, más vale que estés preparado. Cuando Javier entró en la oficina, el aire pareció detenerse. Los empleados se enderezaron en sus asientos, y el director de la filial, un hombre nervioso llamado Carlos, se apresuró a recibirlo. Señor Morales, es un honor tenerlo aquí, dijo, inclinándose ligeramente. Javier asintió, con una expresión seria pero cortés, mientras recorría la sala con la mirada. Y entonces, la vio. Sofía estaba de pie junto a una impresora, con un montón de documentos en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y por un instante, no lo reconoció. Pero cuando él avanzó hacia el centro de la sala, acompañado por el director, algo en su postura, en la forma en que los demás lo trataban, hizo que su corazón diera un vuelco. «¿Ese es?», murmuró para sí misma, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Buenos días a todos», comenzó Javier, con una voz firme que llenó la sala. «Estoy aquí para revisar el proyecto residencial Aurora. Espero que estén tan comprometidos con la excelencia como lo está Construcciones Morales». Mientras hablaba, su mirada se cruzó nuevamente con la de Sofía, y esta vez, ella lo supo. El hombre al que había llamado obrero y sin potencial era el mismísimo Javier Morales, el CEO de la empresa para la que trabajaba. El rostro de Sofía palideció. Los documentos que sostenía cayeron al suelo con un ruido sordo, atrayendo las miradas de sus compañeros. Intentó recomponerse, pero el pánico la consumía. Recordó cada palabra que le había dicho en el café, cada gesto de desprecio. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», pensó, mientras Javier continuaba su discurso sin siquiera mirarla. La reunión fue breve pero intensa. Javier hizo preguntas incisivas, señaló errores en los informes y dejó claro que no toleraría mediocridad. Cuando terminó, se dirigió al director. «Carlos, quiero una lista de los empleados clave en este proyecto. Incluye a todos, desde los ingenieros hasta las secretarias». La palabra secretarias resonó en los oídos de Sofía como un martillo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La vergüenza y el arrepentimiento la consumían. Había insultado al hombre más poderoso de su empresa, y ahora temía por su trabajo. Pero más allá del miedo, había algo que la carcomía aún más: la oportunidad perdida. Javier no era solo un CEO, era atractivo, seguro de sí mismo y, a pesar de su riqueza, tenía una humildad que ella había malinterpretado como debilidad. Decidida a enmendar su error, buscó su número en la base de datos de la empresa y con las manos temblorosas, le envió un mensaje: «Señor Morales, soy Sofía López. Me gustaría disculparme por lo sucedido en nuestra cita. ¿Podríamos hablar? Por favor».
Javier recibió el mensaje mientras tomaba un whisky en su ático con vistas al retiro. Leyó las palabras de Sofía y sintió una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Disculparse? ¿O solo estaba tratando de salvar su pellejo ahora que sabía quién era? Recordó su risa sarcástica, sus comentarios hirientes. Pero también pensó en su tía Carmen, quien siempre le decía que diera a las personas una segunda oportunidad. Está bien, respondió finalmente. Mañana, 8 de la tarde, en el mismo café. La noche siguiente, Sofía llegó al café de Malasaña con el corazón en un puño. Había pasado horas eligiendo un vestido que fuera elegante pero no exagerado, queriendo mostrar respeto sin parecer desesperada. Cuando vio a Javier, vestido con una camisa sencilla pero bien cortada, sintió que el aire se le escapaba. Él la miró con una expresión fría, casi indiferente. «Gracias por venir», comenzó Sofía, con la voz temblorosa. «Quería disculparme por lo que dije. No sabía quién eras, y fui injusta». Javier alzó una ceja, sin cambiar su expresión. ¿Injusta? Creo que fuiste bastante clara, Sofía. Dijiste que buscabas a alguien con ambición, alguien que pudiera seguirte el ritmo. Supongo que ahora que sabes quién soy, crees que encajo en ese perfil, ¿no? Sofía se sonrojó, buscando palabras. No, no es eso. Me equivoqué al juzgarte. No debí decir esas cosas. Solo quiero una oportunidad para conocerte mejor. Javier se inclinó hacia adelante, con una mirada que la atravesó. Sofía, no me interesa lo que piensas de mí ahora que sabes que soy el CEO. Lo que me molesta es que me descartaste en un segundo por mi ropa, por mi supuesto falta de potencial. ¿Qué dice eso de ti? ¿Que solo valoras a las personas por su estatus? Las palabras de Javier fueron como un golpe. Sofía abrió la boca para responder, pero no encontró argumentos. La verdad era innegable, lo había juzgado por su apariencia, y ahora, enfrentada a su verdadera identidad, su arrepentimiento parecía vacío, oportunista. Te di una oportunidad, continuó Javier, levantándose de la mesa. Y tú la desperdiciaste. No me interesa alguien que cambia de opinión según el tamaño de mi cuenta bancaria. Sin decir más, dejó unos billetes sobre la mesa y salió del café, dejando a Sofía sola con su culpa. El precio del orgullo. Los días siguientes al encuentro en el café de Malasaña fueron un torbellino de emociones para Sofía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fría de Javier, sus palabras cortantes resonando como un eco implacable. No me interesa alguien que cambia de opinión según el tamaño de mi cuenta bancaria. Se sentía atrapada en una espiral de vergüenza y autocrítica. Había cometido un error, sí, pero ¿era realmente tan imperdonable? En su mente, intentaba justificar sus acciones. No sabía quién era. Cualquiera habría pensado lo mismo al verlo vestido así. Pero en el fondo, sabía que su juicio apresurado no tenía excusa. En la oficina, el ambiente era aún más insoportable. Los rumores sobre la visita del CEO se habían extendido como pólvora, y algunos compañeros, que habían presenciado el incidente de los documentos caídos, comenzaron a sospechar que Sofía había hecho algo para atraer la atención de Javier. «Qué raro que el señor Morales te mirara tanto», comentó una colega con una sonrisa maliciosa. Sofía, incapaz de soportar las indirectas, se limitaba a responder con monosílabos, hundida en su propia miseria. Mientras tanto, Javier había retomado su rutina con la misma determinación de siempre. Dirigir construcciones morales era un trabajo exigente, y él no tenía tiempo para distracciones. Sin embargo, no podía evitar pensar en Sofía. No era solo su arrogancia lo que lo molestaba, era la decepción de haber creído, aunque fuera por un momento, que ella podría ser diferente. Su tía Carmen, siempre perspicaz, notó su mal humor durante una cena familiar. «¿Qué te pasa, Javier? ¿Es por esa chica?», preguntó, sirviéndole una copa de vino tinto. Javier suspiró y le contó toda la historia, desde la cita humillante hasta el mensaje de disculpa de Sofía. «¿Sabes qué, tía? Lo que más me duele no es que me haya insultado. Es que cambió de actitud en cuanto supo quién soy. Eso me repugna», confesó, apretando la copa con fuerza. Carmen lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. «Javier, eres un hombre fuerte, pero también tienes un corazón grande. A veces, las personas cometen errores porque están cegadas por sus propios prejuicios. No digo que la excuses, pero tal vez deberías darle una oportunidad de demostrar quién es realmente. Si no, nunca sabrás si valía la pena».
Las palabras de Carmen se quedaron grabadas en la mente de Javier. Aunque su instinto le decía que se alejara de Sofía, una pequeña parte de él se preguntaba si ella podría redimirse. Decidió darle una última oportunidad, pero no sería fácil. Si Sofía quería su respeto, tendría que ganárselo. Una mañana, Sofía recibió un correo inesperado del director de la filial, Carlos. Reunión urgente con el señor Morales este viernes. Necesitamos que prepares un informe detallado sobre el proyecto residencial Aurora. Es tu oportunidad de destacar. El corazón de Sofía dio un salto. ¿Una reunión con Javier? Era la oportunidad perfecta para demostrar su valía, no solo como empleada, sino como persona. Pasó los días siguientes trabajando sin descanso, revisando cada detalle del proyecto, asegurándose de que su informe fuera impecable. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de trabajo. Quería que Javier la viera de manera diferente, que entendiera que no era solo la mujer superficial que había conocido en el café. El viernes llegó, y la sala de reuniones estaba cargada de tensión. Javier, sentado a la cabecera de la mesa, revisaba documentos con una expresión indescifrable. Cuando Sofía entró, sus ojos se encontraron por un instante, y ella sintió un nudo en el estómago. Había preparado su presentación con esmero, pero la presencia de Javier la desestabilizaba. Comenzó a hablar, explicando los avances del proyecto con una claridad que impresionó a todos, incluido Carlos. Pero Javier permanecía en silencio, tomando nota sin levantar la vista. Cuando terminó, Sofía se atrevió a preguntar: «Señor Morales, ¿qué opina de mi informe? ¿Hay algo que pueda mejorar?». Era una pregunta arriesgada, pero necesitaba romper el hielo. Javier alzó la mirada lentamente, y por un momento, el silencio fue ensordecedor. «El informe es sólido, señorita López», dijo finalmente, con un tono neutro. «Pero me pregunto si este esfuerzo es por el proyecto o por impresionar a alguien». La sala se llenó de murmullos. Sofía sintió como el rubor subía por sus mejillas, pero no se rindió. «Señor Morales, mi trabajo habla por mí. Si cometí un error en el pasado, estoy dispuesta a demostrar que puedo ser más que eso. Pero necesito una oportunidad justa». Javier la observó, evaluándola. Había algo en su tono, en la forma en que sostenía su mirada, que lo hizo dudar. No era solo arrepentimiento, había determinación, quizás incluso un atisbo de humildad. Pero su orgullo seguía herido, y no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. «Muy bien», dijo, levantándose. «Tendrás tu oportunidad. Pero no en esta sala, no con palabras. Demuéstralo con hechos. Quiero que lideres la próxima fase del proyecto Aurora. Si fallas, no habrá más oportunidades». Sofía asintió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que esto era más que un desafío profesional, era una prueba personal. Mientras Javier abandonaba la sala, ella se prometió a sí misma no volver a decepcionarlo. Pero también sabía que ganarse su confianza sería una batalla cuesta arriba, y que el menor error podría costarle todo. Por su parte, Javier salió de la reunión con una extraña mezcla de emociones. Había puesto a Sofía en una posición difícil a propósito, no solo para probar su competencia, sino para ver si realmente era capaz de cambiar. Mientras conducía de regreso a su oficina, pensó en las palabras de su tía: «A veces, las personas cometen errores porque están cegadas». Tal vez, solo tal vez, Sofía podría sorprenderlo. Pero por ahora, mantendría su distancia, observando desde las sombras como siempre lo había hecho. El peso de la redención. Sofía se sumergió en el proyecto residencial Aurora con una determinación que nunca antes había sentido. Cada día comenzaba antes del amanecer, revisando planos, coordinando con ingenieros y asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Sabía que no solo estaba en juego su carrera, sino también su oportunidad de redimirse ante Javier. Las palabras de él en la reunión resonaban en su mente: «Demuéstralo con hechos». No había margen para el error, y ella no estaba dispuesta a fallar. En la oficina, su esfuerzo no pasó desapercibido. Carlos, el director, quedó impresionado por su dedicación, y los compañeros que antes murmuraban ahora la miraban con una mezcla de respeto y envidia. Pero también había rumores. Algunos decían que Sofía estaba trabajando tan duro solo para congraciarse con el CEO, que su ascenso repentino no era más que un intento de limpiar su imagen. «Es solo una oportunista», susurró una colega en la sala de descanso. Sofía, al escuchar esto, apretó los dientes y siguió adelante. No podía controlar lo que otros pensaban,
pero sí podía controlar su trabajo. Mientras tanto, Javier observaba desde la distancia. Recibía informes diarios sobre el proyecto, y aunque no quería admitirlo, los resultados de Sofía eran impresionantes. Había implementado mejoras en la logística que reducían costos sin comprometer la calidad, y su capacidad para liderar al equipo era innegable. Sin embargo, cada vez que leía su nombre en un correo o escuchaba su voz en una reunión virtual, sentía una punzada de resentimiento. ¿Era su esfuerzo genuino, o solo una fachada para salvar su orgullo? Esa pregunta lo atormentaba. Una noche, mientras revisaba documentos en su ático, Javier recibió una llamada inesperada de su mejor amigo, Miguel, un arquitecto que trabajaba en otro proyecto de construcciones morales. «Javier, tienes que escuchar esto», dijo Miguel, con un tono que mezclaba urgencia y preocupación. «Me enteré de algo sobre Sofía López. No es lo que parece». Javier frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Miguel respiró hondo antes de continuar. «Hace unos meses, antes de que la conocieras, Sofía descubrió un error grave en los cálculos de uno de nuestros proyectos. Era algo que podría haber causado un retraso de millones de euros, incluso un accidente. Ella lo reportó anónimamente al departamento de auditoría, sin buscar reconocimiento. Nadie sabe que fue ella, pero yo lo descubrí por casualidad al revisar los registros. Esa mujer no es solo una secretaria ambiciosa, Javier. Tiene principios». La revelación golpeó a Javier como un rayo. Durante semanas, había visto a Sofía como una oportunista, alguien que solo se movía por interés propio. Pero esta información cambiaba todo. ¿Por qué no había reclamado el crédito por algo tan importante? ¿Por qué había elegido el anonimato? Por primera vez, sintió una grieta en su armadura de desconfianza. Tal vez, solo tal vez, había juzgado a Sofía con la misma rapidez con la que ella lo había juzgado a él. Decidió investigar más. Pidió acceso a los registros de auditoría y confirmó la historia de Miguel. El informe anónimo había sido detallado, meticuloso, y había salvado a la empresa de una catástrofe. También descubrió que Sofía había estado trabajando en cursos nocturnos de gestión de proyectos, algo que no estaba en su currículum oficial. Cada nuevo detalle pintaba un cuadro diferente. Una mujer que, a pesar de sus errores, tenía un compromiso genuino con su trabajo y con hacer lo correcto. Mientras tanto, en la oficina, Sofía enfrentaba un nuevo desafío. Uno de los proveedores clave del proyecto Aurora había incumplido un contrato, retrasando la entrega de materiales esenciales. La presión era inmensa, y el equipo comenzaba a desmoronarse. En una reunión de emergencia, Sofía tomó el control. «No vamos a dejar que esto nos detenga», dijo con firmeza. «He negociado con un nuevo proveedor en Valencia. Los materiales llegarán en 48 horas, y he ajustado el cronograma para minimizar el impacto». Su liderazgo sorprendió a todos, pero también atrajo la atención de Javier, quien había decidido asistir a la reunión sin previo aviso. Cuando Sofía terminó de hablar, Javier levantó la mano. «Señorita López, un momento», dijo, con un tono que hizo que todos se giraran hacia él. «Su solución es creativa, pero arriesgada. ¿Qué garantías tenemos de que este nuevo proveedor cumplirá?». Sofía, aunque nerviosa, sostuvo su mirada. «Señor Morales, he revisado personalmente el historial del proveedor. Tienen un récord impecable, y he negociado un contrato con cláusulas de penalización si no cumplen. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad si algo sale mal». Javier asintió lentamente, pero no dijo más. En su interior, estaba impresionado. No solo por su respuesta, sino por la confianza que proyectaba. Por primera vez, vio en Sofía algo más que la mujer que lo había humillado. Vio a alguien que, a pesar de sus errores, estaba luchando por ser mejor. Esa noche, Javier tomó una decisión. Convocó a Sofía a una reunión privada en su oficina. Cuando ella llegó, el ambiente era tenso. Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de Madrid. Sin volverse, dijo: «Sofía, sé lo del informe anónimo. Sé que salvaste a la empresa de un error que podría haber sido desastroso. ¿Por qué no dijiste nada?». Sofía se quedó paralizada. No esperaba que él supiera. «Yo no quería atención. Solo quería hacer lo correcto», respondió, con la voz temblorosa. Javier se giró, mirándola directamente a los ojos. «Hacer lo correcto no borra lo que dijiste en ese café. Pero me hace pensar que tal vez me equivoqué al juzgarte tan rápido como tú me juzgaste a mí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran.
Te di una oportunidad con el proyecto Aurora, y estás superando mis expectativas. Pero no confundas esto con perdón. Si quieres mi respeto, tendrás que seguir demostrándolo, día tras día. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Lo haré, señor Moral. No por usted, sino por mí. Quiero ser alguien de quien pueda estar orgullosa. Javier la miró por un largo momento, sintiendo una mezcla de admiración y cautela. Entonces, demuéstralo, dijo finalmente, señalando la puerta. Mientras Sofía salía de la oficina, sintió una chispa de esperanza. Pero también sabía que el camino hacia la redención sería largo y lleno de obstáculos. Y en el fondo, se preguntaba si alguna vez podría borrar la sombra de su primer encuentro con Javier. El camino hacia la redención. Sofía salió de la oficina de Javier con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero también con una determinación renovada. Las palabras de él habían sido duras, pero justas. Demuéstralo, día tras día. Esa frase se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que no bastaba con una disculpa o un informe bien hecho. Si quería ganarse el respeto de Javier, y, más importante aún, el suyo propio, tendría que seguir adelante sin titubear. Pero la chispa de esperanza que sintió al salir de esa reunión era suficiente para impulsarla. Por primera vez en semanas, sintió que tenía una oportunidad real, no solo para salvar su carrera, sino para demostrar quién era realmente. En los días siguientes, Sofía redobló sus esfuerzos en el proyecto residencial Aurora. Cada decisión, cada reunión, cada correo que enviaba estaba impregnado de un cuidado meticuloso. No solo se trataba de cumplir con las expectativas, quería superarlas. Organizó reuniones diarias con los ingenieros y arquitectos, asegurándose de que todas las voces fueran escuchadas, desde los veteranos hasta los más jóvenes. Incluso implementó un sistema de retroalimentación anónima para que el equipo pudiera expresar preocupaciones sin temor. Sus colegas comenzaron a notar un cambio en ella. Ya no era solo la secretaria eficiente que seguía órdenes, sino una líder que inspiraba confianza. Sin embargo, no todo era fácil. Los rumores en la oficina persistían, y algunos compañeros seguían cuestionando sus intenciones. Se está esforzando demasiado para impresionar al jefe, comentó un ingeniero durante un almuerzo. Sofía, que lo escuchó por casualidad, sintió una punzada de frustración, pero decidió no confrontarlo. Que hablen, pensó. Mi trabajo hablará más alto. Y así fue. Cuando el nuevo proveedor de Valencia cumplió con la entrega de materiales en tiempo récord, el proyecto recuperó el ritmo perdido, y Carlos no pudo evitar elogiar a Sofía en una reunión de equipo. Gracias a tu iniciativa, estamos de nuevo en el camino correcto, dijo, con una sonrisa que rara vez mostraba. Sofía asintió, agradecida, pero su mirada se desvió hacia Javier, quien observaba desde el fondo de la sala con su habitual expresión indescifrable. Javier, por su parte, seguía dividido. Cada informe que recibía sobre el proyecto Aurora confirmaba que Sofía estaba haciendo un trabajo excepcional. Había revisado personalmente los contratos que ella negoció, y eran impecables. También había escuchado, a través de Miguel, cómo Sofía se quedaba hasta tarde en la oficina, revisando detalles que otros habrían pasado por alto. Pero cada vez que sentía una punzada de admiración, recordaba la cita en el café de Malasaña, su risa sarcástica, sus palabras cortantes. ¿Es esto suficiente para confiar en ella?, se preguntaba. La revelación sobre el informe anónimo había suavizado su juicio, pero no lo había eliminado por completo. Había algo en Sofía que lo intrigaba, pero también lo mantenía en guardia. Una tarde, mientras Javier revisaba los planos finales del proyecto en su oficina, recibió una visita inesperada de su tía Carmen. Siempre directa, Carmen no perdió tiempo en ir al grano. Javier, ¿cuándo vas a dejar de castigar a esa chica?, dijo, cruzándose de brazos mientras se sentaba frente a él. Javier alzó una ceja, sorprendido. ¿Castigarla? Le di una oportunidad, tía. Está liderando el proyecto Aurora. Si eso es castigo, no sé qué esperas de mí. Carmen lo miró con una mezcla de exasperación y cariño. No me refiero al trabajo, pequeño testarudo. Me refiero a ti. Sigues mirándola como si fuera una enemiga. Sí, te ofendió, y fue una idiota por juzgarte. Pero tú también la estás juzgando por un solo error. ¿No crees que merece una oportunidad de mostrarte quién es más allá de esa cita desastrosa? Javier suspiró, apoyándose en el respaldo de su silla. No es tan simple, tía. No se trata solo de la cita. Es la idea de que solo cambió de actitud cuando supo quién soy.
No quiero a alguien que me valore por mi posición. ¿Y si no es así?, replicó Carmen, inclinándose hacia adelante. Tal vez al principio sí fue superficial, pero ¿no has visto cómo está trabajando? ¿No te dice nada que haya salvado a tu empresa de un desastre sin pedir nada a cambio? A lo mejor no es tu dinero lo que la motiva ahora, Javier. A lo mejor es algo más. Las palabras de Carmen lo dejaron en silencio. Por mucho que quisiera negarlo, sabía que había verdad en lo que decía. Había visto el esfuerzo de Sofía, su dedicación, la forma en que asumía la responsabilidad sin buscar halagos. Pero dejar atrás su resentimiento no era fácil. Había pasado años protegiéndose de las personas que solo veían su riqueza, y la actitud inicial de Sofía había tocado una fibra sensible. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propio torbellino interno. Cada pequeño éxito en el proyecto Aurora la acercaba a su objetivo, pero también le recordaba lo lejos que estaba de ganarse la confianza de Javier. Había momentos en los que lo sorprendía mirándola durante las reuniones, y su expresión era siempre la misma, una mezcla de curiosidad y cautela. Quería hablar con él, explicarle que su arrepentimiento era genuino, pero temía que cualquier intento de acercamiento pareciera calculado. No puedo forzarlo, se decía. Si quiero que me vea de verdad, tengo que seguir adelante, sin esperar nada a cambio. Una semana después, el proyecto Aurora alcanzó un hito importante, la finalización de la estructura principal del complejo residencial. Para celebrarlo, Construcciones Morales organizó un evento en el lugar de la obra, invitando a los empleados, inversionistas y medios locales. Era una oportunidad para mostrar el progreso del proyecto y consolidar la reputación de la empresa. Sofía, como líder de la fase actual, fue invitada a dar un breve discurso sobre los logros del equipo. La noche del evento, el lugar estaba iluminado con luces suaves, y el esqueleto del edificio brillaba bajo el cielo estrellado de Madrid. Sofía, vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su profesionalismo, se sentía nerviosa pero decidida. Cuando llegó su turno de hablar, tomó el micrófono con manos temblorosas y miró a la multitud. Entre los rostros, vio a Javier, de pie al fondo, con los brazos cruzados y su mirada fija en ella. Buenas noches a todos, comenzó, con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. El proyecto residencial Aurora no es solo un edificio. Es el resultado del trabajo arduo de un equipo que creyó en una visión, que enfrentó desafíos y que nunca se rindió. Quiero agradecer a cada persona aquí, desde los ingenieros hasta los obreros, porque sin ustedes, esto no sería posible. Y quiero dedicar este momento a alguien que me enseñó una lección importante, que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia o su posición, sino por sus acciones. El público aplaudió, pero Sofía apenas lo escuchó. Su mirada estaba fija en Javier, buscando una reacción. Por un instante, sus ojos se encontraron, y ella vio algo diferente en él. No era la frialdad de antes, sino una chispa de reconocimiento, quizás incluso de respeto. Pero antes de que pudiera procesarlo, Javier se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Después del evento, Sofía estaba agotada pero satisfecha. Había dado lo mejor de sí, no solo en el proyecto, sino en sus palabras. Mientras ayudaba a recoger algunos documentos en la carpa principal, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y allí estaba Javier, con una expresión que no podía descifrar. Buen discurso, dijo él, con un tono que no revelaba mucho. Fue honesto. Sofía tragó saliva, insegura de cómo responder. Gracias, señor Morales. Solo quería ser sincera. Javier la observó por un momento, como si estuviera evaluándola de nuevo. Luego, sorprendiéndola, añadió, llámalo Javier. Creo que te has ganado ese derecho. Esas palabras, aunque simples, fueron como un rayo de luz para Sofía. No era una absolución total, ni una promesa de amistad, pero era un paso. Un pequeño, frágil paso hacia algo nuevo. Está bien. Javier, respondió, con una sonrisa tímida. Espero seguir ganándomelo. Él asintió, con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios. Ya veremos, dijo, antes de darse la vuelta y caminar hacia la noche. Mientras Sofía lo veía alejarse, sintió que algo dentro de ella había cambiado. No sabía si alguna vez borraría del todo la sombra de su primer encuentro, pero por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura, no iba a rendirse. ¿Qué sigue? El camino de Sofía y Javier está lejos de terminar. Mientras el proyecto Aurora avanza, ambos deberán enfrentar nuevos desafíos, tanto profesionales como personales.
¿Podrá Sofía mantener su compromiso y ganarse no solo el respeto de Javier, sino también su confianza? ¿Y estará Javier dispuesto a dejar atrás su armadura y abrirse a la posibilidad de algo más? El futuro está lleno de posibilidades, pero también de obstáculos que pondrán a prueba su carácter y sus corazones. Si quieres que desarrolle una dirección específica para la historia, como un nuevo conflicto, un giro inesperado o un enfoque más romántico o profesional, dímelo y lo haré. El camino hacia la redención. Sofía salió de la oficina de Javier con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero también con una determinación renovada. Las palabras de él habían sido duras, pero justas. Demuéstralo, día tras día. Esa frase se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que no bastaba con una disculpa o un informe bien hecho. Si quería ganarse el respeto de Javier, y, más importante aún, el suyo propio, tendría que seguir adelante sin titubear. Pero la chispa de esperanza que sintió al salir de esa reunión era suficiente para impulsarla. Por primera vez en semanas, sintió que tenía una oportunidad real, no solo para salvar su carrera, sino para demostrar quién era realmente. En los días siguientes, Sofía redobló sus esfuerzos en el proyecto residencial Aurora. Cada decisión, cada reunión, cada correo que enviaba estaba impregnado de un cuidado meticuloso. No solo se trataba de cumplir con las expectativas, quería superarlas. Organizó reuniones diarias con los ingenieros y arquitectos, asegurándose de que todas las voces fueran escuchadas, desde los veteranos hasta los más jóvenes. Incluso implementó un sistema de retroalimentación anónima para que el equipo pudiera expresar preocupaciones sin temor. Sus colegas comenzaron a notar un cambio en ella, ya no era solo la secretaria eficiente que seguía órdenes, sino una líder que inspiraba confianza. Sin embargo, no todo era fácil. Los rumores en la oficina persistían, y algunos compañeros seguían cuestionando sus intenciones. Se está esforzando demasiado para impresionar al jefe, comentó un ingeniero durante un almuerzo. Sofía, que lo escuchó por casualidad, sintió una punzada de frustración, pero decidió no confrontarlo. Que hablen, pensó. Mi trabajo hablará más alto. Y así fue. Cuando el nuevo proveedor de Valencia cumplió con la entrega de materiales en tiempo récord, el proyecto recuperó el ritmo perdido, y Carlos no pudo evitar elogiar a Sofía en una reunión de equipo. Gracias a tu iniciativa, estamos de nuevo en el camino correcto, dijo, con una sonrisa que rara vez mostraba. Sofía asintió, agradecida, pero su mirada se desvió hacia Javier, quien observaba desde el fondo de la sala con su habitual expresión indescifrable. Javier, por su parte, seguía dividido. Cada informe que recibía sobre el proyecto Aurora confirmaba que Sofía estaba haciendo un trabajo excepcional. Había revisado personalmente los contratos que ella negoció, y eran impecables. También había escuchado, a través de Miguel, cómo Sofía se quedaba hasta tarde en la oficina, revisando detalles que otros habrían pasado por alto. Pero cada vez que sentía una punzada de admiración, recordaba la cita en el café de Malasaña, su risa sarcástica, sus palabras cortantes. ¿Es esto suficiente para confiar en ella?, se preguntaba. La revelación sobre el informe anónimo había suavizado su juicio, pero no lo había eliminado por completo. Había algo en Sofía que lo intrigaba, pero también lo mantenía en guardia. Una tarde, mientras Javier revisaba los planos finales del proyecto en su oficina, recibió una visita inesperada de su tía Carmen. Siempre directa, Carmen no perdió tiempo en ir al grano. Javier, ¿cuándo vas a dejar de castigar a esa chica?, dijo, cruzándose de brazos mientras se sentaba frente a él. Javier alzó una ceja, sorprendido. ¿Castigarla? Le di una oportunidad, tía. Está liderando el proyecto Aurora. Si eso es castigo, no sé qué esperas de mí. Carmen lo miró con una mezcla de exasperación y cariño. No me refiero al trabajo, pequeño testarudo. Me refiero a ti. Sigues mirándola como si fuera una enemiga. Sí, te ofendió, y fue una idiota por juzgarte. Pero tú también la estás juzgando por un solo error. ¿No crees que merece una oportunidad de mostrarte quién es más allá de esa cita desastrosa? Javier suspiró, apoyándose en el respaldo de su silla. No es tan simple, tía. No se trata solo de la cita. Es la idea de que solo cambió de actitud cuando supo quién soy. No quiero a alguien que me valore por mi posición. ¿Y si no es así?, replicó Carmen, inclinándose hacia adelante. Tal vez al principio sí fue superficial, pero ¿no has visto cómo está trabajando? ¿No te dice nada que haya salvado a tu empresa de un desastre sin pedir nada a cambio? A lo mejor no es tu dinero lo que la motiva ahora, Javier.
A lo mejor es algo más. Las palabras de Carmen lo dejaron en silencio. Por mucho que quisiera negarlo, sabía que había verdad en lo que decía. Había visto el esfuerzo de Sofía, su dedicación, la forma en que asumía la responsabilidad sin buscar halagos. Pero dejar atrás su resentimiento no era fácil. Había pasado años protegiéndose de las personas que solo veían su riqueza, y la actitud inicial de Sofía había tocado una fibra sensible. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propio torbellino interno. Cada pequeño éxito en el proyecto Aurora la acercaba a su objetivo, pero también le recordaba lo lejos que estaba de ganarse la confianza de Javier. Había momentos en los que lo sorprendía mirándola durante las reuniones, y su expresión era siempre la misma, una mezcla de curiosidad y cautela. Quería hablar con él, explicarle que su arrepentimiento era genuino, pero temía que cualquier intento de acercamiento pareciera calculado. No puedo forzarlo, se decía. Si quiero que me vea de verdad, tengo que seguir adelante, sin esperar nada a cambio. Una semana después, el proyecto Aurora alcanzó un hito importante, la finalización de la estructura principal del complejo residencial. Para celebrarlo, Construcciones Morales organizó un evento en el lugar de la obra, invitando a los empleados, inversionistas y medios locales. Era una oportunidad para mostrar el progreso del proyecto y consolidar la reputación de la empresa. Sofía, como líder de la fase actual, fue invitada a dar un breve discurso sobre los logros del equipo. La noche del evento, el lugar estaba iluminado con luces suaves, y el esqueleto del edificio brillaba bajo el cielo estrellado de Madrid. Sofía, vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su profesionalismo, se sentía nerviosa pero decidida. Cuando llegó su turno de hablar, tomó el micrófono con manos temblorosas y miró a la multitud. Entre los rostros, vio a Javier, de pie al fondo, con los brazos cruzados y su mirada fija en ella. Buenas noches a todos, comenzó, con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. El proyecto residencial Aurora no es solo un edificio. Es el resultado del trabajo arduo de un equipo que creyó en una visión, que enfrentó desafíos y que nunca se rindió. Quiero agradecer a cada persona aquí, desde los ingenieros hasta los obreros, porque sin ustedes, esto no sería posible. Y quiero dedicar este momento a alguien que me enseñó una lección importante, que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia o su posición, sino por sus acciones. El público aplaudió, pero Sofía apenas lo escuchó. Su mirada estaba fija en Javier, buscando una reacción. Por un instante, sus ojos se encontraron, y ella vio algo diferente en él. No era la frialdad de antes, sino una chispa de reconocimiento, quizás incluso de respeto. Pero antes de que pudiera procesarlo, Javier se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Después del evento, Sofía estaba agotada pero satisfecha. Había dado lo mejor de sí, no solo en el proyecto, sino en sus palabras. Mientras ayudaba a recoger algunos documentos en la carpa principal, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y allí estaba Javier, con una expresión que no podía descifrar. Buen discurso, dijo él, con un tono que no revelaba mucho. Fue honesto. Sofía tragó saliva, insegura de cómo responder. Gracias, señor Morales. Solo quería ser sincera. Javier la observó por un momento, como si estuviera evaluándola de nuevo. Luego, sorprendiéndola, añadió, llámalo Javier. Creo que te has ganado ese derecho. Esas palabras, aunque simples, fueron como un rayo de luz para Sofía. No era una absolución total, ni una promesa de amistad, pero era un paso. Un pequeño, frágil paso hacia algo nuevo. Está bien. Javier, respondió, con una sonrisa tímida. Espero seguir ganándomelo. Él asintió, con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios. Ya veremos, dijo, antes de darse la vuelta y caminar hacia la noche. Mientras Sofía lo veía alejarse, sintió que algo dentro de ella había cambiado. No sabía si alguna vez borraría del todo la sombra de su primer encuentro, pero por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura, no iba a rendirse. ¿Qué sigue? El camino de Sofía y Javier está lejos de terminar. Mientras el proyecto Aurora avanza, ambos deberán enfrentar nuevos desafíos, tanto profesionales como personales. ¿Podrá Sofía mantener su compromiso y ganarse no solo el respeto de Javier, sino también su confianza? ¿Y estará Javier dispuesto a dejar atrás su armadura y abrirse a la posibilidad de algo más? El futuro está lleno de posibilidades, pero también de obstáculos que pondrán a prueba su carácter y sus corazones. Un nuevo comienzo.
Los días posteriores al evento del proyecto residencial Aurora transcurrieron con una intensidad silenciosa. Sofía se sentía como si caminara sobre una cuerda floja. Cada paso que daba en su trabajo era firme, pero la presencia de Javier en su mente la hacía tambalearse. Su breve intercambio al final del evento, «Llámalo Javier», resonaba en su cabeza como una melodía agridulce. No era una reconciliación, pero tampoco era el rechazo frío que había temido. Era algo intermedio, un espacio gris lleno de incertidumbre pero también de posibilidades. Por primera vez, Sofía sintió que había una puerta entreabierta, y dependía de ella decidir si tenía el valor para cruzarla. En la oficina, el ritmo del proyecto Aurora no daba tregua. Con la estructura principal completada, la siguiente fase implicaba la coordinación de acabados interiores, un proceso que requería una atención meticulosa a los detalles. Sofía se volcó en esta tarea con una pasión que sorprendía incluso a sus colegas más escépticos. Organizó reuniones con diseñadores, revisó muestras de materiales y propuso ideas innovadoras para integrar tecnología sostenible en los apartamentos. Su liderazgo, aunque reciente, comenzaba a consolidarse, y hasta los rumores maliciosos sobre sus intenciones empezaban a desvanecerse. Pero Sofía sabía que su verdadero desafío no estaba en los planos o los contratos, sino en demostrarle a Javier que su cambio era genuino. Mientras tanto, Javier navegaba por su propia tormenta interna. Las palabras de su tía Carmen y el discurso de Sofía en el evento lo habían obligado a replantearse sus prejuicios. Había pasado tanto tiempo protegiéndose de las personas que solo veían su riqueza que había olvidado cómo dar una oportunidad genuina. Sofía, con su arrogancia inicial, había encendido todas sus alarmas, pero su trabajo reciente, y, sobre todo, su anonimato en el informe que salvó a la empresa, lo hacían dudar. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si Sofía no era solo una oportunista, sino alguien que, como él, había aprendido a protegerse del mundo a su manera? Una mañana, mientras revisaba el presupuesto del proyecto Aurora, Javier notó un detalle. Que lo hizo fruncir el ceño. Una de las propuestas de Sofía incluía un sistema de paneles solares que, aunque innovador, incrementaba los costos iniciales en un 15%. Era una apuesta arriesgada, especialmente para un proyecto de esta magnitud. Decidió convocarla a una reunión privada para discutir el tema, pero esta vez, en lugar de hacerlo en su oficina, eligió un lugar neutral, un pequeño restaurante en el barrio de Chamberí, lejos de las miradas curiosas de la oficina. Cuando Sofía recibió la invitación, su corazón dio un vuelco. ¿Una reunión fuera de la oficina? ¿Era una prueba, una trampa, o simplemente una decisión práctica? Llegó al restaurante con unos minutos de antelación, vestida con un traje sastre que proyectaba profesionalismo, pero con el cabello suelto, un pequeño gesto de vulnerabilidad. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con un café en la mano y una carpeta de documentos frente a él. Al verla, le hizo un gesto para que se sentara. «Gracias por venir, Sofía», dijo, con un tono que era más cálido de lo habitual, aunque aún reservado. «Quería discutir tu propuesta de los paneles solares. Es ambiciosa, pero los costos son altos. Convénceme de que vale la pena». Sofía respiró hondo, preparada para defender su idea. Durante los siguientes minutos, explicó con detalle cómo los paneles no solo reducirían el impacto ambiental, sino que atraerían a compradores preocupados por la sostenibilidad, un segmento en crecimiento en el mercado inmobiliario de lujo. Habló con una pasión que iba más allá de los números, y por un momento, Javier se encontró escuchándola no solo como CEO, sino como alguien que admiraba su visión. «Es un riesgo», concluyó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. «Pero creo que Construcciones Morales puede marcar la diferencia, no solo en Madrid, sino en el sector. Podemos ser pioneros. Y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad si no funciona». Javier la observó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Había algo en su determinación, en la forma en que no esquivaba su mirada, que lo desarmaba. «Está bien», dijo finalmente. «Aprobado. Pero quiero reportes semanales sobre el progreso. Y si hay problemas, serás la primera en responder». Sofía asintió, conteniendo una sonrisa. «Entendido, Javier. No te decepcionaré». Por un instante, el ambiente entre ellos se suavizó. El restaurante, con su luz tenue y el murmullo de las conversaciones a su alrededor, parecía un mundo aparte de la oficina. Javier, impulsado por un impulso que no pudo explicar, decidió romper el hielo. «¿Sabes, Sofía? Nunca te pregunté por qué entraste a trabajar en Construcciones Morales. No pareces alguien que se conforma con ser secretaria para siempre».
La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Dudó antes de responder, pero algo en la mirada de Javier la animó a ser sincera. Mi padre era albañil, dijo, con una voz suave pero firme. Trabajó toda su vida en obras, y siempre me decía que los edificios no son solo cemento y acero, son sueños convertidos en realidad. Quise entrar en este mundo para honrarlo, pero también para demostrarme a mí misma que podía llegar más lejos. Por eso tomé cursos de gestión, por eso me esfuerzo tanto. Quiero ser más que una secretaria, pero también quiero hacerlo bien, paso a paso. Javier sintió un nudo en el pecho. La historia de Sofía resonaba con la suya propia. Él también había heredado el legado de su padre, pero había luchado por hacer lo suyo, por demostrar que no era solo el hijo del jefe. Por primera vez, vio en Sofía no solo a la mujer que lo había juzgado, sino a alguien con sus propias batallas, sus propios sueños. Mi padre también era constructor, confesó, casi sin darse cuenta. Empecé trabajando en sus obras, cargando materiales, aprendiendo de abajo. Por eso me visto como lo hago a veces. Me recuerda de dónde vengo. Sofía lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Nunca lo habría imaginado, admitió. Pensé, bueno, ya sabes lo que pensé. Y lo siento, Javier. No solo por lo que dije, sino por no darte la oportunidad de mostrar quién eres. Javier asintió lentamente, sintiendo que el peso de su resentimiento comenzaba a aligerarse. Todos cometemos errores, Sofía. La cuestión es qué hacemos después. El resto de la conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba. Hablaron del proyecto, de Madrid, incluso de pequeños detalles de sus vidas, la pasión de Sofía por la pintura, la costumbre de Javier de correr por el Retiro al amanecer. Por un momento, dejaron de ser el CEO y la empleada, el hombre herido y la mujer arrepentida. Eran solo Javier y Sofía, dos personas tratando de entenderse. Cuando se despidieron, la noche había caído sobre Chamberí. Javier extendió la mano, pero luego, en un gesto inesperado, la retiró y le ofreció una sonrisa. Buen trabajo hoy, dijo. Y, gracias por contarme lo de tu padre. Sofía sonrió, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Gracias por escucharme, Javier. Mientras caminaba hacia su coche, Javier sintió una extraña ligereza. No estaba seguro de qué significaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de protegerse detrás de su fachada de CEO. Tal vez, pensó, Carmen tenía razón. Tal vez valía la pena darle a Sofía una oportunidad, no solo en el trabajo, sino como persona. Por su parte, Sofía regresó a su pequeño apartamento en Lavapiés con el corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino aún era largo, que un momento de conexión no borraba los errores del pasado. Pero también sabía que, por primera vez, Javier la había visto como algo más que la mujer que lo había herido. Y eso, para ella, era un comienzo. Un giro en el horizonte. A medida que el proyecto Aurora avanzaba, Sofía y Javier comenzaron a trabajar más de cerca, compartiendo reuniones, correos y, ocasionalmente, conversaciones que iban más allá del trabajo. Pero justo cuando parecía que podían dejar atrás las sombras del pasado, un nuevo desafío surgió. Un competidor de construcciones morales, una empresa conocida por sus tácticas agresivas, comenzó a difundir rumores sobre irregularidades en el proyecto Aurora, poniendo en riesgo su financiación. Sofía, como líder de la fase actual, se encontró en el centro de la tormenta, y Javier tuvo que decidir si confiar en ella para manejar la crisis o intervenir directamente. ¿Podrán Sofía y Javier trabajar juntos para salvar el proyecto, y en el proceso, construir una relación basada en la confianza mutua? ¿O los fantasmas de sus primeros encuentros reaparecerán para complicar las cosas? La respuesta dependerá de sus acciones, de su capacidad para dejar atrás el orgullo y de su voluntad de verse el uno al otro como realmente son. Si quieres que continúe la historia con un enfoque específico, por ejemplo, profundizando en la crisis del proyecto, explorando un romance incipiente, o introduciendo un nuevo personaje que complique la dinámica, dímelo y lo desarrollaré. Un nuevo comienzo. Los días posteriores al evento del proyecto residencial Aurora transcurrieron con una intensidad silenciosa. Sofía se sentía como si caminara sobre una cuerda floja. Cada paso que daba en su trabajo era firme, pero la presencia de Javier en su mente la hacía tambalearse. Su breve intercambio al final del evento, llámalo Javier, resonaba en su cabeza como una melodía agridulce. No era una reconciliación, pero tampoco era el rechazo frío que había temido. Era algo intermedio, un espacio gris lleno de incertidumbre pero también de posibilidades. Por primera vez,
Sofía sintió que había una puerta entreabierta, y dependía de ella decidir si tenía el valor para cruzarla. En la oficina, el ritmo del proyecto Aurora no daba tregua. Con la estructura principal completada, la siguiente fase implicaba la coordinación de acabados interiores, un proceso que requería una atención meticulosa a los detalles. Sofía se volcó en esta tarea con una pasión que sorprendía incluso a sus colegas más escépticos. Organizó reuniones con diseñadores, revisó muestras de materiales y propuso ideas innovadoras para integrar tecnología sostenible en los apartamentos. Su liderazgo, aunque reciente, comenzaba a consolidarse, y hasta los rumores maliciosos sobre sus intenciones empezaban a desvanecerse. Pero Sofía sabía que su verdadero desafío no estaba en los planos o los contratos, sino en demostrarle a Javier que su cambio era genuino. Mientras tanto, Javier navegaba por su propia tormenta interna. Las palabras de su tía Carmen y el discurso de Sofía en el evento lo habían obligado a replantearse sus prejuicios. Había pasado tanto tiempo protegiéndose de las personas que solo veían su riqueza que había olvidado cómo dar una oportunidad genuina. Sofía, con su arrogancia inicial, había encendido todas sus alarmas, pero su trabajo reciente, y, sobre todo, su anonimato en el informe que salvó a la empresa, lo hacían dudar. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si Sofía no era solo una oportunista, sino alguien que, como él, había aprendido a protegerse del mundo a su manera? Una mañana, mientras revisaba el presupuesto del proyecto Aurora, Javier notó un detalle que lo hizo fruncir el ceño. Una de las propuestas de Sofía incluía un sistema de paneles solares que, aunque innovador, incrementaba los costos iniciales en un 15%. Era una apuesta arriesgada, especialmente para un proyecto de esta magnitud. Decidió convocarla a una reunión privada para discutir el tema, pero esta vez, en lugar de hacerlo en su oficina, eligió un lugar neutral, un pequeño restaurante en el barrio de Chamberí, lejos de las miradas curiosas de la oficina. Cuando Sofía recibió la invitación, su corazón dio un vuelco. ¿Una reunión fuera de la oficina? ¿Era una prueba, una trampa, o simplemente una decisión práctica? Llegó al restaurante con unos minutos de antelación, vestida con un traje sastre que proyectaba profesionalismo, pero con el cabello suelto, un pequeño gesto de vulnerabilidad. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con un café en la mano y una carpeta de documentos frente a él. Al verla, le hizo un gesto para que se sentara. «Gracias por venir, Sofía», dijo, con un tono que era más cálido de lo habitual, aunque aún reservado. «Quería discutir tu propuesta de los paneles solares. Es ambiciosa, pero los costos son altos. Convénceme de que vale la pena». Sofía respiró hondo, preparada para defender su idea. Durante los siguientes minutos, explicó con detalle cómo los paneles no solo reducirían el impacto ambiental, sino que atraerían a compradores preocupados por la sostenibilidad, un segmento en crecimiento en el mercado inmobiliario de lujo. Habló con una pasión que iba más allá de los números, y por un momento, Javier se encontró escuchándola no solo como CEO, sino como alguien que admiraba su visión. «Es un riesgo», concluyó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. «Pero creo que Construcciones Morales puede marcar la diferencia, no solo en Madrid, sino en el sector. Podemos ser pioneros. Y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad si no funciona». Javier la observó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Había algo en su determinación, en la forma en que no esquivaba su mirada, que lo desarmaba. «Está bien», dijo finalmente. «Aprobado. Pero quiero reportes semanales sobre el progreso. Y si hay problemas, serás la primera en responder». Sofía asintió, conteniendo una sonrisa. «Entendido, Javier. No te decepcionaré». Por un instante, el ambiente entre ellos se suavizó. El restaurante, con su luz tenue y el murmullo de las conversaciones a su alrededor, parecía un mundo aparte de la oficina. Javier, impulsado por un impulso que no pudo explicar, decidió romper el hielo. ¿Sabéis, Sofía? Nunca te pregunté por qué entraste a trabajar en Construcciones Morales. No pareces alguien que se conforma con ser secretaria para siempre. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Dudó antes de responder, pero algo en la mirada de Javier la animó a ser sincera. «Mi padre era albañil», dijo, con una voz suave pero firme. «Trabajó toda su vida en obras, y siempre me decía que los edificios no son solo cemento y acero, son sueños convertidos en realidad. Quise entrar en este mundo para honrarlo, pero también para demostrarme a mí misma que podía llegar más lejos. Por eso tomé cursos de gestión, por eso me esfuerzo tanto. Quiero ser más que una secretaria, pero también quiero hacerlo bien,
paso a paso. Javier sintió un nudo en el pecho. La historia de Sofía resonaba con la suya propia. Él también había heredado el legado de su padre, pero había luchado por hacer lo suyo, por demostrar que no era solo el hijo del jefe. Por primera vez, vio en Sofía no solo a la mujer que lo había juzgado, sino a alguien con sus propias batallas, sus propios sueños. Mi padre también era constructor, confesó, casi sin darse cuenta. Empecé trabajando en sus obras, cargando materiales, aprendiendo de abajo. Por eso me visto como lo hago a veces. Me recuerda de dónde vengo. Sofía lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Nunca lo habría imaginado, admitió. Pensé, bueno, ya sabes lo que pensé. Y lo siento, Javier. No solo por lo que dije, sino por no darte la oportunidad de mostrar quién eres. Javier asintió lentamente, sintiendo que el peso de su resentimiento comenzaba a aligerarse. Todos cometemos errores, Sofía. La cuestión es qué hacemos después. El resto de la conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba. Hablaron del proyecto, de Madrid, incluso de pequeños detalles de sus vidas, la pasión de Sofía por la pintura, la costumbre de Javier de correr por el Retiro al amanecer. Por un momento, dejaron de ser el CEO y la empleada, el hombre herido y la mujer arrepentida. Eran solo Javier y Sofía, dos personas tratando de entenderse. Cuando se despidieron, la noche había caído sobre Chamberí. Javier extendió la mano, pero luego, en un gesto inesperado, la retiró y le ofreció una sonrisa. Buen trabajo hoy, dijo. Y, gracias por contármelo lo de tu padre. Sofía sonrió, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Gracias por escucharme, Javier. Mientras caminaba hacia su coche, Javier sintió una extraña ligereza. No estaba seguro de qué significaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de protegerse detrás de su fachada de CEO. Tal vez, pensó, Carmen tenía razón. Tal vez valía la pena darle a Sofía una oportunidad, no solo en el trabajo, sino como persona. Por su parte, Sofía regresó a su pequeño apartamento en Lavapiés con el corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino aún era largo, que un momento de conexión no borraba los errores del pasado. Pero también sabía que, por primera vez, Javier la había visto como algo más que la mujer que lo había herido. Y eso, para ella, era un comienzo. Un giro en el horizonte. A medida que el proyecto Aurora avanzaba, Sofía y Javier comenzaron a trabajar más de cerca, compartiendo reuniones, correos y, ocasionalmente, conversaciones que iban más allá del trabajo. Pero justo cuando parecía que podían dejar atrás las sombras del pasado, un nuevo desafío surgió. Un competidor de Construcciones Morales, una empresa conocida por sus tácticas agresivas, comenzó a difundir rumores sobre irregularidades en el proyecto Aurora, poniendo en riesgo su financiación. Sofía, como líder de la fase actual, se encontró en el centro de la tormenta, y Javier tuvo que decidir si confiar en ella para manejar la crisis o intervenir directamente. ¿Podrán Sofía y Javier trabajar juntos para salvar el proyecto, y en el proceso, construir una relación basada en la confianza mutua? ¿O los fantasmas de sus primeros encuentros reaparecerán para complicar las cosas? La respuesta dependerá de sus acciones, de su capacidad para dejar atrás el orgullo y de su voluntad de verse el uno al otro como realmente son. La confianza que florece. El rumor sobre irregularidades en el proyecto residencial Aurora se esparció como un incendio en un bosque seco. Los titulares de los medios locales insinuaban problemas en la financiación, y los inversionistas comenzaron a exigir respuestas. En la oficina de Construcciones Morales, la tensión era palpable. Los empleados susurraban en los pasillos, y Carlos, el director de la filial, parecía al borde de un colapso nervioso. Sofía, como líder de la fase actual del proyecto, sintió el peso del escrutinio sobre sus hombros. Sabía que un solo error podría no solo hundir el proyecto, sino también destruir la confianza que había comenzado a construir con Javier. Javier, por su parte, estaba furioso. No solo por los rumores, que sabía eran obra de un competidor envidioso, sino porque ponían en riesgo todo lo que había construido. En una reunión de emergencia con el equipo directivo, su voz resonó con una autoridad que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. No toleraré que nuestra reputación sea manchada por mentiras, dijo, con los ojos brillando de determinación. Sofía, tú lideras este proyecto. Quiero un informe completo sobre cada transacción, cada contrato, cada centavo gastado. Y lo quiero para mañana. Sofía asintió, aunque el nudo en su estómago se apretó.
No era solo la presión del trabajo, era la mirada de Javier, esa mezcla de exigencia y algo más, algo que no podía descifrar. ¿Confianza? Desconfianza? ¿O simplemente la necesidad de resultados? No lo sabía, pero estaba decidida a no decepcionarlo. Esa noche, Sofía se quedó en la oficina hasta la medianoche, revisando documentos, cotejando números y preparando un informe que fuera irrefutable. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en Javier. En los últimos días, sus interacciones habían cambiado. Las conversaciones en el restaurante de Chamberí, su confesión sobre su padre, la forma en que él había comenzado a llamarla por su nombre en lugar de señorita López. Todo eso había encendido una chispa en ella, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Pero cada vez que sentía esa chispa, recordaba su primer encuentro, el desprecio en su propia voz, y el miedo de que él nunca la viera más allá de ese error. Al día siguiente, Sofía presentó el informe en una reunión con Javier y el equipo directivo. Su exposición fue impecable, cada transacción estaba documentada, cada decisión respaldada por datos. Incluso había identificado un error menor en un contrato con un proveedor secundario, que corrigió antes de que causara problemas. Cuando terminó, el silencio en la sala fue absoluto. Carlos la miró con asombro, y los demás directivos intercambiaron miradas de aprobación. Pero Sofía solo tenía ojos para Javier, que tomaba notas con una expresión indescifrable. «Buen trabajo, Sofía», dijo finalmente, levantando la vista. «Esto debería acallar los rumores. Pero no hemos terminado. Quiero que trabajes conmigo directamente para preparar una declaración pública. Nos reuniremos esta tarde en mi oficina». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Trabajar directamente con Javier era una oportunidad, pero también una prueba. Y algo en su tono, en la forma en que sus ojos se detuvieron en los suyos un segundo más de lo necesario, la hizo sentir que no solo estaba evaluando su competencia, sino algo más. Esa tarde, en la oficina de Javier, el ambiente era diferente. La vista del atardecer sobre Madrid bañaba la sala con una luz cálida, y por primera vez, Javier parecía relajado, casi humano. Mientras revisaban el borrador de la declaración pública, sus manos se rozaron accidentalmente al pasar una hoja. Ambos se detuvieron, y el aire entre ellos se cargó de una electricidad silenciosa. «Lo siento», dijo Sofía, retirando la mano rápidamente, con las mejillas encendidas. Javier sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus facciones. «No te disculpas. Creo que ya hemos tenido suficientes disculpas, ¿no?» Sofía lo miró, sorprendida por su tono ligero. «¿Eso significa que, me perdonas?», preguntó, casi sin aliento, temiendo la respuesta. Javier se inclinó hacia atrás en su silla, observándola con una intensidad que la hizo estremecerse. «No se trata de perdonar, Sofía. Se trata de confiar. Y estoy empezando a hacerlo. No solo porque eres buena en tu trabajo, sino porque veo que hay más en ti de lo que mostraste en ese café. Pero...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «No quiero cometer el mismo error que tú. No quiero juzgarte por una sola noche». Las palabras de Javier fueron como un bálsamo y una promesa al mismo tiempo. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Gracias, Javier. «No sabes cuánto significa eso». Él asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, como si quisiera romper la tensión, Javier se levantó y señaló la ventana. «Mira ese atardecer. Es una de las razones por las que amo Madrid. Siempre hay algo que te recuerda que la vida sigue, pase lo que pase». Sofía se acercó a la ventana, y juntos contemplaron el cielo teñido de naranja y rosa. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su presencia, y su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Es hermoso», dijo en voz baja. «Me recuerda a las tardes en que mi padre me llevaba a ver obras en construcción. Decía que el cielo siempre era más bonito desde un lugar donde algo nuevo estaban haciendo». Javier la miró, y por primera vez, no había cautela en sus ojos, solo una curiosidad suave. «¿Sabes? Creo que tu padre y el mío se habrían llevado bien». Sofía sonrió, y en ese momento, algo cambió entre ellos. No fue un gran gesto, ni una declaración dramática, sino una conexión silenciosa, una comprensión mutua de sus pasados, sus luchas, sus sueños. El fin de un capítulo, el comienzo de otro. En las semanas siguientes,
el proyecto Aurora salió fortalecido de la crisis. La declaración pública, respaldada por el informe de Sofía, no solo acalló los rumores, sino que atrajo nuevos inversionistas, impresionados por la transparencia y el compromiso de Construcciones Morales. Sofía fue ascendida oficialmente a gerente de proyectos, un reconocimiento que no solo celebró su equipo, sino que también marcó un hito en su carrera. Pero para ella, el verdadero triunfo no estaba en el título, sino en la mirada de orgullo que vio en los ojos de Javier cuando le dio la noticia. Una noche, después de un largo día de trabajo, Javier la invitó a tomar un café en el mismo café de Malasaña donde todo había comenzado. Sofía dudó, temiendo que el lugar trajera malos recuerdos, pero aceptó. Cuando llegó, lo encontró sentado en la misma mesa junto a la ventana, pero esta vez no había tensión en su postura, solo una calma que la hizo sonreír. «Quise volver aquí para cerrar un círculo», dijo Javier, pasándole un cortado. «La última vez que estuvimos en esta mesa, todo salió mal. Pensé que era justo intentarlo de nuevo». Sofía rió, un sonido ligero que llenó el espacio entre ellos. «Tienes razón. Creo que ambos merecemos un nuevo comienzo». Hablaron durante horas, no como jefe y empleada, sino como dos personas que habían aprendido a verse de verdad. Javier le contó sobre sus viajes, sus miedos de no estar a la altura del legado de su padre. Sofía compartió sus sueños de diseñar un edificio algún día, no solo gestionarlo. Y en algún momento, entre risas y miradas robadas, sus manos se encontraron sobre la mesa, y esta vez, ninguno de los dos las retiró. «¿Sabes, Sofía?», dijo Javier, con una voz baja y sincera. «Nunca pensé que volver aquí me haría sentir así. Pero me alegra que estés aquí conmigo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era miedo, sino algo cálido, algo nuevo. «Yo también, Javier», respondió, apretando su mano suavemente. «Y esta vez, no lo arruinaré». Cuando salieron del café, la noche de Madrid los envolvió con su magia. Caminaron juntos por las calles de Malasaña, sin prisa, dejando que la ciudad los guiara. No era un final perfecto, porque la vida no lo es, pero era un comienzo. Un comienzo construido sobre errores, redenciones y una chispa de amor que apenas empezaba a florecer. Meses después, el proyecto residencial Aurora fue inaugurado con gran éxito, y Sofía y Javier se convirtieron en un equipo inseparable, tanto en el trabajo como fuera de él. Aunque su relación aún estaba en sus primeras etapas, cada mirada, cada gesto, cada conversación era un paso hacia algo más profundo. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, no solo como colegas, sino como compañeros en un camino lleno de posibilidades. Y en el horizonte de Madrid, bajo un cielo que seguía siendo testigo de sus sueños, sabían que juntos podían construir algo más grande que cualquier edificio, una vida compartida.